Bueno, primero, gracias por venir a esta charla que a veces puede sonar un poco rara en el lado de desarrollo. Infraestructura siempre es un tema que a veces se obvia o es un espacio gris que los desarrolladores no se encargan de avanzar y desarrollar. Y hoy vamos a ver en los tiempos que van corriendo que esos límites empiezan a ser más difusos. Y obviamente la idea de eso es toda la movida de DevOps. No me voy a poner a explicar lo que es DevOps, en qué se basa, cuál es el ciclo de vida, las fases, porque ya lo han escuchado mil veces, hay un montón de gente que habla y que sabe, ¿verdad? Pero yo me voy a centrar puntualmente en una fase que es la fase de deploy, ¿sí? Esa fase es en la que se basa o en la que toma impulso, o toma mayor impulso, lo que es infraestructura como código. Una aproximación a la definición podría ser esto, ¿no? Es un proceso de administración de los recursos por medio de archivos de configuración, ¿sí? O sea, dejamos de tener diferentes sistemas, sean por medio de consola o sean por medio de interfaces visuales, para poder generar nuestra infraestructura, que no solamente servidores, sino también pasa a ser hoy por hoy parte de networking, parte de storage, diferentes componentes que se suman y generan y trabajan para nuestra aplicación y pasan a ser todos definidos y administrados por archivos de código. ¿Qué beneficios trae o qué es lo bueno o por qué deberíamos empezar a poner el ojo en infraestructura como código? Primero, la consistencia. Siempre pasa de que todos los archivos o todos los servidores o sistemas que desarrollemos, que implementemos, individualmente van a ser todos diferentes. O sea, si bien podemos tener los mismos pasos de configuración o los mismos procesos, podemos eso llevarlo a cabo en ambientes controlados, en ambientes que son pocos servidores. Pero si lo pensamos a muchos servidores o muchos servicios, o en este caso ahora que corre mucho el tiempo de utilizar containers y arquitecturas como microservicios, eso es muy difícil de mantener y de controlar en el día a día de las tareas que se hacían habitualmente para llevar a cabo eso, ¿sí? Lo otro es acelerar el proceso. Obviamente, si nosotros tenemos o partimos de archivos de configuración para poder desplegar los recursos, vamos a ganar tiempo, ¿sí? Porque vamos a estar automatizando. Vamos a tener mayor control y mayor velocidad de deploy de esos recursos. Lo otro es la extensibilidad. Hoy por hoy, la mayoría de las plataformas, en el caso puntual de la charla que va sobre Azure, pero también de otras nubes públicas, se basan en extender y tratar de abarcar la mayor cantidad de servicios, de proveedores y de soportarlos para que los desarrolladores en su variedad de herramientas, de lenguajes y de esa variedad, esa heterogeneidad para trabajar, se mantengan en esa plataforma. Entonces eso hace que las herramientas que se apoyan en este tipo de procesos tengan que ser extensibles y permitan abarcar todo lo que hoy por hoy se trabaja. Y lo otro es la reusabilidad. Es una premisa decir que nosotros podemos hacer un ambiente de producción y replicarlo en un ambiente controlado, ¿sí? O sea, no tendríamos que hacer todo de vuelta, simplemente podríamos deployar eso en un ambiente controlado y listo, tendríamos lo mismo, idéntico a lo que tendríamos en producción. Esos serían los pilares del por qué infraestructura como código. Ahora, un flujo bien sencillo, obviamente primero es pensar, es diseñar qué es lo que vamos a requerir, ¿no? Para luego pasar a generar, con la herramienta que sea, los archivos de configuración. Luego aplicarlo y de vuelta monitorearlo o tenerlos en la óptica de la mejora continua y volviendo de vuelta a lo que es DevOps y ese ciclo de vida constante que se construye y vuelve a generarse. Entonces, una metáfora, una ideología es tratar a los servidores como ganado y no como mascotas, ¿sí? Porque uno a la mascota la cuida, le pone un nombre, le hace mimo, le compra la camperita para el frío, le compra la cucha, le compra la ración. Y el ganado es ganado. Sabemos que tenemos capaz 500, 100, 1000 cabezas de ganado, se muere una, bueno, trataremos de recuperarla en la siguiente. Pero no estamos tan pendientes de cuál fue que se murió se murió y seguimos y no nos detiene eso, ¿sí? O sea, ese es un poco el cambio de óptica. Y algo muy interesante, no sé si alguno conoce, Chaos Monkey,
Esto es de Netflix, lo empezaron a implementar en 2011. Hoy por hoy este proyecto pertenece a un proyecto más grande que se llama Simian Army. Son varios monos que hacen diferentes cosas y básicamente lo que hacen es autodestruirse. O sea, ellos dijeron, vamos a simular un desastre lo más real posible, ¿sí? Entonces empezaron a mutar y empezaron a hacer diferentes monos que atacan el sistema interno. Hay monos que atacan la latencia, hay uno que se llama Gorila, que lo que hace es baja regiones de alta disponibilidad de Amazon. Y así tienen estas herramientas que se hacen auto-boicot en días de producción y de buena carga para saber cómo actuar y cómo salir bien parado frente a esa situación posible, frente a un desastre o algo que pueda suceder en el sistema, ¿no? Y si seguimos con ese tipo de pensamientos, de tratar a nuestros recursos no como cosas individuales, sino parte de un todo, tratando de llevar la infraestructura como el código, tenemos dos visiones también, ¿no? Que es el copo de nieve, Snowflake, o el Fénix. Hay un señor que se llama Martin Fowler, que él tenía una fantasía de una posible certificación del data center, que era entrar al data center un día random con bat de béisbol, con pistola de agua, con lanzallamas y destruir cosas, ¿no? Y ver en cuánto tiempo los administradores o las personas que se encargaban de operaciones iban o trataban o estaban en ese tiempo tratando de poder tener los sistemas de vuelta funcionando. Esa era como su ideología. Entonces, por eso él decía que los servidores tenían que ser como aves fénix. Tenían que destruirse, ser volátiles y poder reconstruirse nuevamente sin que afectara la performance y el trabajo diario. Y la otra punta, un poco lo que hablamos como la mascota, es el copo de nieve, ¿no? Ese servidor que tenemos bien identificado con un nombre, que le instalamos el parche manual, la configuración, le modificamos este archivo, esto acá a mano, y está todo y es único en toda su especie, ¿sí? Por eso el copo de nieve, porque todos los copos de nieve son diferentes. Entonces, por eso es que empezaron a surgir herramientas y empezaron a convertirse en estándares para este tipo de tareas, ¿sí? Azure ofrece un montón de soporte en herramientas de forma nativa. La idea de la charla de hoy como es una charla introductoria, es repasar por arriba algunas de ellas, o las más conocidas, y ver alguna demo de estas principales, ¿sí? Tenemos Terraform, tenemos Puppet, tenemos Chef, PowerShell, puntualmente lo que es DSC, Desired State Configuration, y Ansible, ¿sí? Vamos a tratar de ver alguno de ellos. Vamos a arrancar con Ansible. Ansible es open source, si bien fue adquirido por Red Hat, el engine de Ansible sigue siendo parte de la comunidad. Red Hat generó otros proyectos como Ansible Tower para poder generar un dashboard y un mayor control del deploy de todos los playbooks, que son las unidades de ejecución que usa Ansible. Y las características es que no precisa gente para poder trabajar, ¿sí? O sea, trabaja en comunicación directa con los servidores. Ahora vamos a ver con qué protocolos. La curva de aprendizaje es muy simple. Vamos a ver un ejemplo después de un playbook de lo que sería la receta de configuración. Y es bien fácil de leer. Como dice también, asociado con la parte de la curva de aprendizaje, tiene una estructura bien simple y bien estructurada y trabaja en orden de procesos y en el orden definido, ¿sí? O sea, va desde arriba hacia abajo, cómo se va ejecutando, cómo está definido. Como habíamos dicho, la parte de comunicación, como no precisa gente, para Linux utiliza SSH y para Windows o para ambientes Microsoft, WinRM, ¿sí? Y la anatomía de un runbook es la siguiente. Arranco con los tres guiones. Name, que va a ser el nombre de nuestro playbook. Los hosts, yo ahí puedo definir inventarios. Eso es una particularidad muy buena que permite definir por un archivo o de forma dinámica. En el caso de Azure se utiliza mucho con forma dinámica. Decir, bueno, estos servidores pertenecen a este grupo, ¿sí? Y a su vez en esos inventarios puedo definir variables. Entonces me dicen, bueno, yo tengo estos servidores que tienen esta variable. Por ejemplo, los web servers van a publicar en el 8082 y los web servers 2, si no tengo buena imaginación para los nombres, van a publicar en el 8080, ¿sí? Y así
van a haber servidores que pertenezcan a esos grupos y van a tener esas variables individuales para esos grupos. Me permite manejar diferentes usuarios para la ejecución. Obviamente, en el caso por defecto es el usuario root. Y después empiezo a definir las tareas. Que las tareas las defino el nombre, qué es lo que hace, en este caso qué gestor de paquetes utilizo y qué servicio tengo que asegurarme en qué estado se tiene que mantener para que yo contemple esa tarea como satisfactoria. ¿Sí? O sea, con esto lo que hago es instalo un web server en Linux. Entonces, de vuelta, lo que habíamos dicho, la sintaxis es bien simple, no es necesario leer un montón de documentación y horas de pruebas y demás, o sea, son ejemplos bien sencillos. Yo puedo a este playbook agregarle más tareas y más tareas y más tareas y más tareas y eso empieza a crecer y obviamente a extender y a generar cosas más divertidas. Pero, ¿qué partes tiene el playbook? La primera parte son las variables, como habíamos dicho que la podíamos definir por inventario, pero también podemos definirlo en el encabezado del playbook, ¿sí? Y después la parte del play o de las tareas que me permiten invocar módulos y templates, ¿sí? Entonces, volviendo a la extensibilidad, es donde Ansible me permite apoyarme en módulos desarrollados propios por la comunidad o por Red Hat para poder extender y hacer deploy en lo que a mí me interese o lo que esté necesitando para ese momento. Y después tenemos manipuladores que me permiten estar atentos a ciertas situaciones o a ciertas salidas de las tareas y hacer ciertas tareas finales, ¿sí? Ese es un poco el sentido. Por ejemplo, si yo implemento una máquina virtual, puedo tener un handle que me imprima cuál es la IP pública que le genera, ¿no? En el caso de Azure, para poder después conectarme. ¿Alguien conoce Azure Cloud Shell? Genial. Para mí es una de las mejores features de Azure. Y básicamente lo que es una shell, una línea de comandos desde el navegador web. ¿Sí? Lo bueno de eso es que, obviamente, la clásica de que puedo acceder de todos lados al estar en Internet, basado en principio de nube. También tengo dos posibles lenguajes. Bash de forma nativa, PowerShell todavía sigue en preview, pero es posible elegir PowerShell como lenguaje para poder trabajar. Y ya viene precargado con un montón de herramientas y lenguajes incorporados para poder trabajar sin instalar nada. O sea, yo me logueo al portal de Azure con mis credenciales de mi suscripción. Selecciono, ahora vamos a ver dónde se habilita. Y nos despliega la shell ya ha iniciado sesión y para poder empezar a trabajar y poder implementar. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? Azure Cloud Shell es un container, es una imagen de Ubuntu, la última, la LTS 16.04, y tiene la mayoría de los lenguajes, ¿no? Obviamente, como dice ahí, .NET, Python, Node.js, tiene Go, tiene Ansible, tiene Terraform, tiene Azure CLI, que es la línea de comandos específica de Azure. Y lo otro que tiene es la persistencia de datos. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo inicio la primera vez Azure Cloud Shell, me va a preguntar o me va a pedir que ingrese o que acepte la creación de una storage account, ¿sí? Y con eso lo que me hace es me genera un disco y ahí me empieza a guardar todos los archivos que yo genero. Entonces, yo con acceso a Internet no preciso de nada para poder administrar mi nube. O sea, voy a tener mis archivos de configuración desde ahí y voy a poder invocarlos cuando quiera y trabajar sin tener que instalar ninguna herramienta de línea de comando en el equipo. Que eso a veces era un poco engorroso. Yo que trabajo bastante con PowerShell, estar descargando módulos y demás es complejo. Desde acá es bastante simple. Entonces, ¿cómo accedemos? No sé si el fondo se llega a ver más o menos. Ahora en la demo lo vemos bien. Tenemos al lado del icono de notificaciones, tenemos el símbolo de code. Y de ahí seleccionamos y se despliega hasta la mitad de la pantalla el Azure Cloud Shell. Lo bueno que podemos hacer de acá también es maximizar y nos queda en toda la pantalla, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear un playbook de Ansible y vamos a ver cómo manejar algunos recursos y vamos a ver una pasada rápida de lo que es la línea de comandos. Tengo un super mega asistente.
Sí, activamos modo demo. Él es Scott Guthrie, yo soy Hanselman. No sé si alguien vio el build. Ya sé que ahí no ven nada, pero... Mejoró, ¿no? Bien, ahí yo, como les comentaba, yo ya tengo creado, o sea, ya había ejecutado previamente Azure Cloud Shell, ya no me va a preguntar por la storage account. Lo único que va a hacer va a desplegar el container, va a montar la imagen, o sea, el espacio de storage, y me lo va a presentar. Si yo ejecuto, obviamente acá por defecto viene bash. Una cosa que está buena, yo puedo ingresar a shell.azure.com y poner /bash o /PowerShell. Entonces ahí puedo seleccionar. Si yo solo pongo shell.azure.com, me va a llevar a la última que ejecuté. Si ejecuté PowerShell, me lleva por defecto a PowerShell y a bash. Acá, en donde dice Cloud Drive, es donde tiene montado, no sé, por aquí, donde tiene montado en mi home la unidad de storage que les comentaba, lo que hace persistente. ¿Sí? Bien. Una cosa que agregó CloudShell hace poco es un acuerdo o una integración con Visual Studio Code, que lo que hacen, utilizan el editor Monaco, que es el que se basa Visual Studio Code, a la línea de comandos. O sea, yo por defecto antes usaba V o Vim para editar los archivos de texto, y acá lo que puedo hacer es pongo code y me abre directamente code. ¿Sí? Qué bueno. Ponemos así. Yo lo abrazo igual. Así. Bien. Buenísimo. A ver, no todo es color de rosas. Tiene un montón de bugs. A veces querés abrir un archivo y te abre solo el editor. Entiendo que van a ir trabajando, está en preview, pero está bueno que ya lo hayan incorporado porque también va alineado un poco el sentido de lo que está haciendo Microsoft, ¿no? O sea, de las herramientas open que ellos están generando, tratar de estandarizarlas y distribuirlas para todos los sistemas. Entonces, me parece que es una buena estrategia haber sumado code a CloudShell. No veo nada. Voy a duplicar. Hasta ahora, sí. No el container, la parte del storage que monta, sí. Exacto. Por las dudas, para los que no saben, Bastión es una terminología que se usa para administrar los sistemas, el de tomar o asignar o definir un equipo y que ese sea el que tenga la comunicación hacia el resto y pueda ser el pivot de conexión o de ejecución del deploy o del mantenimiento. Es un poco la idea. El container se destruye, lo que sí te deja la imagen, y cuando seleccionas el CloudShell, lo que hace es generar el container y monta la imagen. ¿Sí? Podés instalar algunas cosas, no todo, no todas las tools. Y eso queda persistente. Pero sí, no tiene esa robustez para que sea tu único equipo. O sea, es
es un excelente recurso para poder administrar desde cualquier lado, o sea, con acceso a navegador. Hay alguna demo, si buscan en la vuelta, que hay imágenes capturadas de un celular. O sea, para mí es una locura hacer del browser del celular, pero se puede, o sea, tiene el responsive para hacerlo. Pero bueno, ahí depende de qué tanto se use y qué tanto se necesite disponer de esas herramientas en esa situación, ¿no? Porque capaz que en ese caso sí te conviene tener algún otro recurso más específico para eso. Yo acá tengo armada la demo, esto después lo voy a subir. No lo voy a hacer de memoria porque no quiero errarle. Lo que voy a hacer acá en esta línea es bien simple. Esto es un poco lo que habíamos comentado por arriba. Esto es la sintaxis de Azure CLI. Es bien simple, todas empiezan con AZ, es como Kubernetes, QCTL. Es un poco el mismo sentido. AZ y ahí arranca y cada comando tiene un submenú de comandos o de opciones, ¿sí? Entonces básicamente lo que hago acá, ¿se ve del fondo bien? ¿Sí? Ok. Lo que hago acá es generar un grupo de recursos, el nombre y el location. El control B, control C funciona no muy bien en Windows. Es preferible el control insert o si no, obviamente, el viejo y querido botón derecho. ¿Sí? Entonces, esta es otra cosita linda. Puedo definirle tipos de salida, ¿sí? O sea, si yo, en vez de sacarle me lo saca en JSON, ¿sí? Entonces, puedo decirle que el output sea una tabla. Entonces me presenta un poco la información más prolijita. Entonces, acá si vemos, ya está creado el grupo de recursos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es desplegar una máquina. ¿Más zoom? ¿A lo otro? Ese code igual es solamente ayuda a memoria para mí, que soy muy malo. Ese code después lo voy a publicar con la PPT, o sea, ya lo tengo, está en Markdown, ya lo voy a subir a GitHub, ya está codeado, ya lo tenía armado. Solamente lo estoy usando ahora para no pifiarla y que no falle la demo, solamente por eso. Entonces ahí con esa línea lo que hacemos es, entramos a la parte de network y generamos lo que es la subred, ¿sí? O sea, no solo la subred puntual, sino el espacio de nombres. Cómo se maneja Azure es primero define el espacio global de nombre que vas a utilizar y después las subredes que quieras definir dentro. ¿Sí? Defino esos dos y ahí en la parte de Resource Group selecciono obviamente el que acabo de crear. Sí, a ver, y acá estoy también, y no por tirarle flores, estoy con la Wi-Fi de acá del edificio, no es una Wi-Fi separada, pero sí, a ver, frente al portal estás a años luz, ¿no? O sea, pero en lo que es los tiempos de CLI, sí, no han cambiado. Hace poco liberaron un artículo que habían hecho unas mejoras o estaban trabajando unas mejoras y habían unas mediciones que habían mejorado. Sí. De la sintaxis, sí, perdés. Bueno, para mí hay dos corrientes, porque PowerShell ha empezado a expandirse al punto de, por ejemplo, antes vos tenías solo CMD en Windows, y viste que ahora es posible de que ya venga, entonces seguramente en poco tiempo pase a ser el por defecto como la consola de línea de comando en Windows. En Azure y en Azure Stack están utilizando mucho PowerShell para lo que es la parte de roles.
hay un framework de PowerShell que se llama JSON Offer Administration, que lo que haces es definir roles de seguridad por medio de PowerShell. Entonces, esa corriente trata de expandir y de asentar todo lo que es PowerShell, pero también está la parte de Azure CLI, que es como decir, bueno, mi herramienta estándar para administrar. Entonces están como esas dos peleas y ahora sacaron hace un poquito un update de un alias para no escribir Azure RM, no sé, solo AZ, como Azure CLI. O sea, y lo sacaron de PowerShell. Entonces como que van en los dos caminos y no hay nada trazado de cuál sea la definitiva y por la que van a ir. Yo creo que van a seguir las dos porque por algo también dejaron acá y siguen trabajando en PowerShell. Eh, pero bueno, ahí creo que va a ir un poco más en gustos y en practicidad. Ahí ya salió, nos devolvió el JSON, eso indica que terminó y lo que voy a hacer es abrir code y pegar eso que estaba seleccionado del otro lado. Que lo que es, básicamente es el playbook que comentaba, ¿sí? En este caso, crear la máquina virtual. Si vemos las tareas, si vamos repasando línea a línea bastante rápido, es bien sencillo, ¿no? Digo, se va a crear en este grupo de recursos, el nombre va a ser CentOS, el size de la máquina es DS1 de la versión 2, el admin. En este caso, obviamente, por recomendación, siempre en Linux te recomiendan la clave pública en vez de contraseña. La imagen, o sea, cuál es el SKU del marketplace, el publisher y cuál es la versión. ¿Sí? Entonces, yo con esto puedo poner Ansible, bien, netconf. Uy. Sí, y ahí lo que hago es invoco que se implemente ese playbook. Que la red. Vamos a revisar otro por las dudas, a ver. Ah, lo tenía identado y no me lo tomó como... No sé si vieron que acá sí me tomó la sintaxis y me cambió los colores. Este es el mismo, solamente que no tiene el grupo recursos. Bueno, no sé por qué no le está gustando. Vamos a hacer esto. ¿El nombre de qué? ¿Sí? Ah, bien, bien. Gracias. No quiere. Está mimoso. Pero...
Esto. Bueno, la última si no sigo. Bueno. Televisión en vivo. No, ahora seguimos y así no corto la presentación y al final los que quieran quedarse a comprobar que no estoy mintiendo, lo tiramos de vuelta. Bueno, esto es un poco también la premisa de lo que se busca en lo que es infraestructura como código, ¿no? Si lo puedes hacer 2 veces o es una tarea que se puede, que sabes que la tenés que hacer varias veces, pensala en automatizar. Lo otro que también ofrece Azure son los templates de ARM que se extienden para todos los servicios. Los templates son básicamente JSON, tienen esta estructura. En cada uno, obviamente, van a definirse parámetros, variables, recursos y salidas, en el caso de que nos interese tener salidas o no. Y se permite o tiene la particularidad de poder ser implementado desde PowerShell, desde Azure CLI, desde una API y también la edición por parte de Visual Studio Code y de Visual Studio. Puntualmente en el caso de Visual Studio es más amigable porque permite agrupar los recursos, las variables y parámetros. Y este tipo de tecnología, si bien para mí está muy bueno porque es lo nativo de Azure, es lo que ellos ofrecen y siempre está al día a día, si empezamos a trabajar con templates, son JSONs enormes que se vuelven muy complejos de manipular. Más si sumamos cascada, o sea, childs, templates contra ciertas estructuras que hacen que sea un poco complejo hacer grandes implementaciones. Pero de vuelta, si pensamos por ejemplo con otra herramienta que no vamos a hablar acá, que es Terraform, que también tienen un montón de compatibilidad con Azure, ellos vienen siempre un poquito atrás de lo que es la feature que van liberando. Pero es mucho más amigable como Ansible que utilizar ARM. Entonces hay que poner en la balanza qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos sirve para el momento que estemos implementando y poder utilizar lo mejor de cada una. Si tenemos que hacer cosas bien sencillas, podemos utilizar los templates, o si tenemos que hacer los templates de ARM pero con mucho cuidado y mucho trabajo, también es viable porque son muy buenos. O sea, es lo que ofrece Azure y es lo que da soporte. Tienen un montón de integración, tienen este recurso que tienen cientos de ejemplos de diferentes cosas, desde VPN, máquinas virtuales, servicios como Redis Cache, Web Apps, combinaciones, clusters. O sea, hay un montón de combinaciones de cosas, desde lo más sencillo que es una máquina virtual, que vendría siendo hoy por hoy el hola mundo de infraestructura como código, a cosas muy complejas y todo bien documentado. Y a su vez lo otro, si cuando utilicen Azure, pueden darse cuenta que cuando hacen todo el wizard, completan todo y en vez de darle comprar, al lado tienen una opción que dice obtener el script de automatización. Y ese script de automatización es estos templates ARM. Entonces, está bueno hacer ese ejercicio también, hacer todo por el portal, obtener el template y después de ahí entender qué cosas se agregaron y se está implementando para a futuro utilizarlos. Esa es para mí una muy buena manera de aprender y entender los templates, que es un mundo en sí. Lo otro que también ofrece Microsoft para Azure es PowerShell DSC, que vendría a ser el hermano menor de Ansible. Yo adoro PowerShell, pero viene bastante más atrás en un montón de cosas. Lo bueno, obviamente, la sintaxis de PowerShell, los que están acostumbrados a trabajar con PowerShell,
lo van a encontrar mucho más amigable. También tienen scripts de configuración. Se generan con esos scripts los deploy y los configuration files y toda la parte de control y de ese estado deseado que hace un chequeo continuo, decir, ok, yo estoy cumpliendo con la configuración que me aplicaron. El modelo es similar como habíamos visto con Ansible, o sea, yo genero una configuración y se la aplico al servidor y ese servidor la va revisando y dice, ok, voy cumpliendo, voy cumpliendo, voy cumpliendo, voy cumpliendo. Lo bueno también de PowerShell 10 es que tiene la galería alimentada por Microsoft y por la comunidad en la que se ofrecen un montón de recursos, ya sean módulos específicos o scripts, para poder utilizar. No solo con PowerShell, sino con DSI. Hay un ingeniero de Microsoft que trabaja con SharePoint y hizo un proyecto, arrancó hace un tiempo, un proyecto que está buenísimo, que es la inversa. Es decir, yo parto de algo implementado y quiero obtener la configuración de DSI, ¿no? Y está tomando un poco de calor eso porque pasa, ¿no? A veces yo ya tengo algo hecho y no voy a empezar desde cero a llegar a eso. O sea, lo ideal sería mantener eso y convertirlo en archivos de configuración para poder saber que con esos archivos puedo llegar a ese estado. Y también con DSI, Azure lo que sí ofrece es Azure Automation, ¿sí? Que es una manera de poder evitar hacer tareas manuales, como dice ahí, o de larga ejecución, o tareas repetidas, y que se ejecutan en ciertos intervalos, ¿sí? Entonces, esas tareas se agrupan en lo que se llaman runbooks y permite integrarse con PowerShell 10i. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Un poco, es demasiado texto para mi gusto, pero es un poco la idea de, obviamente, la parte de parcheo, de orquestación de backups, o sea, no tanto con herramientas específicas de backups, sino capaz que backups de ciertas cosas puntuales que nosotros requerimos, cambios controlados y monitoreo y demás. Entonces vamos a ver cómo sería la configuración de DSI y cómo crear un web server. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta, algo que no haya quedado claro o que haya pasado muy rápido? ¿Sí? ¿Para obtener qué, perdón? Bien, ahí... ¿y esa tarea dónde se está ejecutando? Bien, o sea, la tenés con una tarea programada. Bueno, ahí la primera, o sea, podría ser, sin ser demasiado invasivo en los cambios, que el script genere un log, ¿no? Y tengas una buena, correcta manipulación de excepciones y errores y que eso te guarde cómo fue el resultado de esa ejecución. Para mí el siguiente paso a eso sería eso convertirlo en Azure Functions. ¿Viste? Te permite, está en preview, pero te permite utilizar PowerShell y ahí podrías manejar excepciones y volcarlas a otras cosas. Ese sería como el ideal, ¿no? Porque sabés que eso se ejecuta ahí, pones tu código, lo pones, haces el trigger que sea, por tiempo o porque lo dispare por alguna acción, y después eso te vuelca una salida hacia algo, sea lo que requieras en ese caso. Capaz que de ahí podés, por ejemplo, no sé, configurar un servicio de SMTP en Azure y te manda un mail. Viste que SendGrid es un servicio que te ofrece 25.000 mails, 25.000 mails por mes gratuitos y es tremendo recurso. O sea, en ese tipo de cosas, de alertas, se puede utilizar.
¿Se llega a ver bien de ahí, desde el fondo? Sí. Bien. Eso es una configuración básica de un poco de lo que habíamos, siguiendo la línea de Lola Mundo, de un web server que sea un web server o que no sea un web server. Entonces yo ahí defino cuál es la configuración global, que en este caso es testconfig. Si va a ser un web server, o sea, es un web server, entonces lo que le digo es que se asegure que esté presente y que el rol o lo que vaya a instalar es el web server. Este nombre no tiene nada que ver, es solamente descriptivo. Pero los que utilizan PowerShell es el nombre que si yo quiero habilitar la feature, voy a buscar IIS con ese nombre. ¿Sí? Y obviamente está la propiedad de decirle, poneme todo lo que esté relacionado a esto, ¿no? O sea, incluirme todas las subfeatures asociadas a este rol dentro de la implementación. Y lo segundo, o la segunda parte, es lo contrario, o sea, decir no quiero que sea un web server. Entonces, esto lo vamos a guardar. Voy a mover para acá por no haga nada. Y ahora voy a ir al portal. Y lo que hace es generar una automation account. Que es a la que yo voy a asociar esta configuración que acabo de generar. Ay, perdón. Pensé que estaba... Lo que hice únicamente, vine al portal, generar un nuevo recurso, lo busqué, automation account. Bien, y ahí lo genero. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, ahí demora en deployar. Listo. Bien, y acá cerrando, ya que estamos medio corto de tiempo, en la parte de lo que es la automation account, es donde yo puedo subir esa configuración. Él lo que hace, lo que yo haría localmente es esa configuración, ejecutarla y me genera unos archivos MOF, que son lo que dispersa y toma como reflejo para seguir. En este caso lo que hago en PowerShell es guardo ese PC1, lo subo y él lo compila en Azure y me genera la configuración. Y con esa configuración me vuelca los dos nodos y me dice, ok, yo tengo una máquina virtual, le puedo asignar esta o esta configuración.
¿sí? Entonces, el sentido es decir, bueno, yo puedo tener una única configuración con varios tipos de estado o varios cumplimientos definidos y asignárselo dependiendo sea el caso que necesite. Obviamente, del lado de Azure lo que tengo acá es este portal que me dice cómo son los estatus de las ejecuciones, cuáles fallaron, cuáles están en curso, cuáles quedaron pausadas, cuáles fueron correctas, y tomar acciones en base a esos estados. Así que, cerrando un poco, sé que estamos del otro lado del charco, pero la idea es invitarlos que si quieren sumarse, si quieren seguir a PowerShell UI, que es el grupo usuario de PowerShell de Uruguay. Está el canal de Slack, está el enlace a Meetup. Vamos a empezar a grabar las sesiones, así que va a ser un material que va a estar disponible para todos. Y quién dice que no, capaz que podemos hacer algún live y se puedan sumar de este lado y podamos, si les copa, armar comunidad también de este lado. Así que, bueno, gracias por la atención y fue un gustazo.